Ok, entonces hoy día vamos a ver cómo organizar la literatura que encontramos y para eso les pasé un Excel por el chat. Abran ese Excel y tenemos esto. Lo que sucede es que cuando nosotros investigamos, encontramos muchos documentos, muchas investigaciones, muchos papers. Inclusive encontramos notas periodísticas, artículos cortos, a veces inclusive encontramos videos y es mucha información que de alguna forma hay que organizarla. Yo sé que hay algunos investigadores que tienen buena memoria fotográfica y no necesitan la ayuda de un Excel. Ya, conozco algunos que recuerdan con mucho detalle eh, las cosas que leen y recuerdan exactamente el nombre del autor y el contenido de, la, de los papers o investigaciones que leen. Pero la mayoría de nosotros eh, tenemos que organizar en un Excel lo que vamos encontrando. Un ejemplo de cómo organizar es este Excel. Este Excel no es un Excel taxativo, un Excel único que todos los investigadores utilicen, es un ejemplo. Con la práctica, cada uno de ustedes va a tener su propio Excel, ¿no? Por ejemplo, mi Excel es más chiquito. Yo usualmente organizo la literatura que encuentro en un Excel más chiquito. Hay otros investigadores que utilizan Excel más grandes. Otros ni siquiera utilizan Excel, utilizan otras herramientas más sofisticadas. ¿Ya? Yo un tiempo utilicé un, una extensión del buscador de Google Chrome que te permitía organizar tus citas, las citas o la literatura que ibas encontrando. No me acostumbré mucho, así que regresé al Excel. El Excel es la forma más sencilla, más rápida, pero ustedes pueden quizás encontrar o trabajar con otras herramientas que también permiten organizar eh, investigaciones o literatura que vamos encontrando, ¿ya? Pero esto es básicamente un ejemplo que tiene lo básico, ¿no? Por ejemplo, el año del cual ha sido publicado el trabajo, el paper, el título del paper y los autores. Quizás acá podríamos agregar otro, ¿no? El título y acá autores. Luego el objetivo del, de la investigación, del paper, identificamos la variable y resulta que en ocasiones la variable y es una variable un poco abstracta, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero saber democracia, mi variable y es democracia, pero democracia en sí es un concepto un poco etéreo. Hay que aproximarnos a democracia con una variable o un indicador. Por ejemplo, democracia se podría aproximar por cantidad de partidos que compiten en las elecciones, ¿no? Por ejemplo, no sé, hay países con partido único, probablemente no sean tan democráticos porque no permiten que se sirvan más partidos. Quizás democracia se puede aproximar con un indicador de una encuesta de cuánta gente cree que está en democracia o cuánta gente considera que la democracia eh, es importante. No sé, Y puede ser la variable Y puede ser desarrollo cognitivo de los niños, pero esa variable es muy eh, etérea, muy abstracta. ¿Cómo nos aproximamos con indicadores? Quizás la nota del niño en un test cognitivo, la nota del niño en habilidades no cognitivas. Entonces, no solamente identificamos el Y, sino también con qué indicador nos aproximamos, con qué indicador medimos esa variable. Igual con las variables X, usualmente hay una variable X principal, entonces la ponemos acá. También cómo medimos esa variable. Si hay variables adicionales también, las ponemos. Es siempre en cada investigación se citan otras investigaciones que podrían ser relevantes, así que ponemos acá.
una lista de variables, una lista de investigaciones que son citadas en ese paper y que nos podrían ser de ayuda. Luego también tenemos que poner de dónde sacan los datos, si lo sacan del INEI, si la encuesta es la ENAU, la ENDES, o es una encuesta, una base de datos internacional, del FMI, del Banco Mundial. Y cuando tenemos esas bases, tenemos que identificar varias cosas. Los datos levantados, ¿a qué periodo pertenecen? ¿Es una base de datos de un solo año? ¿Es una base de datos de tipo panel que, eh, que rastrea por varios años? eh, ¿A qué nivel de agregación están los datos? A nivel de personas, de hogares, de países, de departamentos. También hay que ver eso. Si los datos son anuales, mensuales, trimestrales, inclusive pueden ser datos diarios, semanales. Todo eso lo ponemos acá. Luego, el método de estimación. Usualmente las investigaciones utilizan varios métodos combinados. Es muy raro que exista un paper con un solo método. Lo más común es que utilicen dos, tres métodos combinados, ¿no? Por ejemplo, pueden encontrar papers donde hay matching o emparejamiento y además utilizan diferencias en diferencias. Hay otras investigaciones donde utilizan, no sé, even study y además de eso utilizan, no sé, una regresión discontinua. Eh, o utilizan diferentes estimaciones para ver la robustez del- de los resultados. Usualmente se pone el método principal y y también se ponen los demás métodos siempre y cuando no sean tan rebuscados. Por ejemplo, eh, en ocasiones hay investigaciones que utilizan MCO, pero solamente como una prueba de robustez. Si solamente está como prueba de robustez y no es el método principal ni un método de los más importantes, ya no se pone. Y finalmente algunas observaciones, porque en ocasiones encontramos papers que tienen alguna particularidad y que siempre hay que tomarlo en cuenta. Por ejemplo, un paper puede tener solamente validez interna y no validez externa. Entonces, cuando cite ese paper, probablemente tenga que mencionar eso para no entrar en confusiones. ¿A qué nos referimos con validez interna y validez externa? Validez interna se refiere cuando los resultados de la investigación son solamente válidos para los que han sido encuestados, para la muestra. Validez externa se refiere a que los resultados de la investigación son válidos para la población entera. Por ejemplo, yo puedo hacer un estudio sobre cómo afecta tutorías. Esto es una investigación típica y que se ha puesto de moda en ingreso a la universidad, por ejemplo. En países con sistemas de educación un poquito precarios, no es suficiente aprobar quinto de secundaria para poder ingresar a la universidad satisfactoriamente. Es necesario tener tutorías adicionales, lo que en el Perú se le llamaría ir a una academia preuniversitaria o tener un profesor particular, alguna forma de reforzar tus estudios y que eso te ayude a ingresar con más facilidad a la universidad, ¿no? Es tan competitivo ingresar a la universidad de que no basta solamente con aprobar tu secundaria. Entonces, yo levanto una encuesta para saber cuántas personas o cuántos estudiantes reciben tutorías o van a una academia preuniversitaria, cuánto gastan por ese servicio, cuántas horas van, y también levanto información sobre si estos alumnos lograron ingresar o no lograron ingresar. Y con eso puedo ver si tener tutorías o tutorías adicionales permite o facilita que la persona ingrese a la universidad.
Si la encuesta que yo he levantado no tiene inferencia para todos los alumnos del Perú, para todos los chicos que salen del colegio del Perú, para toda la población, entonces mi resultado solamente va a ser válido para los que han sido encuestados. Eso se llama validez interna. Si yo quiero que ese resultado sea válido para todos los estudiantes que salen del colegio en el Perú, debería levantar una encuesta con inferencia poblacional, es decir, una encuesta que haya sido levantada aleatoriamente, con algún tipo de muestreo que permita una inferencia poblacional. Y eso es un poquito más complicado, y hay investigaciones que no pueden tener validez externa por muchas cosas. Quizás no había los recursos necesarios para levantar una encuesta grande que permite validez externa. Probablemente la encuesta que levantaron tuvo fallas y se perdió información en el camino. Mil cosas. Entonces, si yo cito este paper y sé que solamente tiene validez interna, yo no podría decir, según este paper, los niños, perdón, los jóvenes que reciben tutorías eh, ingresan con mayor probabilidad a las universidades. No podría decir eso. No podría decir que los jóvenes peruanos que tienen tutorías ingresan con más facilidad a la universidad. ¿Por qué? Porque esa investigación solamente es válida para los que han sido encuestados. La forma de citarlo debería ser, según una investigación eh, que fue realizada en un grupo particular de estudiantes de la región Lima, y estos estudiantes eran de tal distrito, se encontró de que recibir tutorías facilita que ingresen a la universidad. Hay que tener cuidado cómo uno cita las investigaciones, y para recordar esos detalles eh, hay que poner acá en observaciones esas cositas, ¿no? O también en observaciones podemos poner este paper eh, es una respuesta a otro paper. A veces sucede de que hay autores que, que hacen una crítica a otros, entonces hay que mencionarlo. Este paper tuvo varias críticas, entonces pongo en observaciones. Este paper tuvo críticas porque su robustez no era tan buena, porque sus datos fueron cuestionados. O este paper fue utilizado para sustentar tal política pública. Este paper quizás, si nos vamos a los temas de salud, por ejemplo, ¿no? Este paper fue financiado por tal farmacéutica, lo cual quizás puede sesgar un poquito el resultado. Entonces, acá ponemos todo lo que yo debería recordar en caso voy a citar esta fuente. Esos son los casilleros que usualmente se ponen. Seguro por ahí alguno de ustedes puede, puede decir, oye, no me interesa tanto poner alguna columna y normal. Eso ya eh, con la práctica ustedes lo, lo van manejando, ¿no? Por ejemplo, yo casi nunca pongo esto de indicadores. Simplemente acá en la columna del Y lo junto, ¿no? Ya no pongo este indicador, acá lo junto. Este de otras variables, usualmente si tengo que recordar alguna covariable utilizada, la pongo en observaciones. Pues depende de cada uno cómo va ordenando su Excel. No es obligatorio utilizar exactamente como tienen en el Excel en sus pantallas, sino cada uno ya va encontrando su mejor forma. ¿Hasta ahí preguntas, chicos? Y ahora, Sí, o por ejemplo, en el caso en el que solo se, por ejemplo,
solo haya una variable por analizar. O sea, no hay explícitamente un X o un Y. Por ejemplo, no sé, tratan de ver la asimetría de alguna variable o un indicador, Ah, y cosas claro, así. eso depende mucho del tema que estés investigando, ¿no? En tu caso, quizás en tu revisión de literatura ya no tendrías que poner todo esto, ¿no? Deberías borrar esto. Solo tendrías una variable acá, ¿no? No sé, estás estudiando la inestabilidad del PBI, pues solamente tienes una variable. Ya no utilizarías esto. Quizás en otros tipos de investigación debería agregar alguna columna, ¿no? Por ejemplo, si estoy haciendo una investigación sobre econometría espacial, estoy seguro que necesitaría por acá alguna columna, quizás por acá, donde tenga que poner qué peso espacial poner. Lo que pasa con la econometría espacial es que ah, yo estudio cómo interactúan diferentes variables que corresponden a unidades geográficas o a observaciones que están juntas o que están cerca, ¿no? Por ejemplo, quiero saber si la pobreza en el Perú, la pobreza distrital en el Perú, vamos a ir acá, vamos a ir a sistema, sistema regional de toma de decisiones. Supongamos que yo estoy trabajando el tema de pobreza y me interesa saber si la pobreza de una región o de un departamento puede contagiar a la pobreza de sus vecinos. ¿Tiene sentido? Sí, la literatura dice, vamos a buscar acá pobreza. La literatura dice que si un distrito, una provincia, un departamento, vamos a poner el mapa. Si un departamento es pobre, posiblemente, con mucha probabilidad, los departamentos vecinos también van a ser pobres. Si un departamento es rico, probablemente sus vecinos también sean ricos. ¿Por qué? Porque hay cierto contagio y los canales pueden ser los siguientes, ¿no? Si un departamento es pobre, probablemente tenga muy poca conectividad con sus vecinos. Comparten esa característica de baja conectividad. Si estos departamentos son pobres, estos son pobres, ¿no? Los de la selva, probablemente sea porque es difícil de que los recursos lleguen a esas zonas. Si este departamento es pobre, probablemente el otro departamento de su costado no tenga mucha, mucha posibilidad de venderle productos, ¿no? Si son pobres los del costado, entonces no son un mercado atractivo para sus vecinos. Si este departamento es rico, perdón, si este departamento quiere venderle a sus vecinos y sus vecinos son pobres, probablemente no lo va a poder hacer, ¿no? Si descubren una mina en una provincia, en un departamento, eso probablemente contagie a los departamentos vecinos porque se va a necesitar comprar cosas, se va a necesitar mano de obra. Entonces, eh, eso es econometría espacial, ver cómo las variables interactúan en el espacio. Y resulta que para hacer eso se necesita una matriz de contagio o una matriz de pesos espaciales. Por ejemplo, una matriz de pesos espaciales es una matriz de unos y ceros. Acá pongo, vamos a ver, hago una matriz donde acá pongo, no sé, Cusco, acá pongo Lima, acá pongo Arequipa, acá pongo Ucayali, y al otro lado también pongo los mismos departamentos. Y pregunto, ¿Lima y Cusco son vecinos? No son vecinos. ¿Arequipa y Cusco son vecinos? Sí son vecinos. Y así voy llenando de ceros y unos, dependiendo de si son vecinos o no son vecinos. Ucayali y Cusco son vecinos. Si son vecinos, le pongo uno. Lima y Cusco son vecinos, no son vecinos. Lima y Arequipa son vecinos, no son vecinos. Lima y Ucayali son vecinos, no son vecinos. Y así voy llenando una matriz donde tengo información si son vecinos o no son vecinos.
Eso es un tipo de matriz que se le dice una matriz de continuidad o una matriz de vecindad. Pero hay otro tipo de matrices. Por ejemplo, en lugar de unos, puedo poner la distancia que hay entre los departamentos. ¿Cuántos kilómetros hay entre Cusco y Arequipa? No sé, se me ocurre, 80. ¿Cuántos kilómetros hay entre Cusco y Ucayali? No sé, 90. Estoy inventando. Eso es una matriz de distancias. Entonces, en econometría espacial hay investigaciones que utilizan diferentes tipos de matrices. Probablemente si yo estoy investigando un tema parecido, necesito una columna que tenga qué tipo de matriz de peso se utiliza. Si estoy investigando un tema de macroeconomía, probablemente voy a tener que poner otra columna donde tenga que poner los test adicionales que utiliza el autor. En macro, usualmente hay una metodología principal, pero también utilizan algunos test para, no sé, eh, algunos test para ver si las variables cumplen ciertas características, ¿no? Por ejemplo, si las variables son estacionarias, no son estacionarias, si hay un conjunto de variables que se cointegran, no se cointegran, que no necesariamente son la metodología principal, pero que sí son necesarias recordarlas, ¿no? Justo Patricia le pregunta eso, ¿no? En macro. Ah, perdón, acá está, acá. Al lado de metodología, quizás deba poner la lista de test adicionales que hacen, ¿no? ¿No? En macro, por ejemplo, usualmente antes de trabajar con la metodología principal, uno tiene que testear eh, si las variables son estacionarias, ¿no? No se puede trabajar con variables no estacionarias. Y si son no estacionarias, hay que tratar de convertirlas en estacionarias, ¿no? Y para convertirlas en estacionarias, probablemente tenga que aplicar alguna metodología, no sé, como una metodología de diferencias o aplicarle algún tipo de filtro, como el filtro de Colby-Prescott. Y después de aplicar esos test, esos filtros, recién me voy a la metodología principal. Probablemente en macro tenga que poner una columna adicional. Ok, hasta ahí preguntas, chicos. A ver, según lo que la profesora nos ha puesto, voy a hacer dos ejemplos y luego ustedes, cada uno, trata de hacer un ejemplo eh, individualmente y luego compartimos resultados. A ver, un paper, vamos a buscar. A ver, un paper que hayamos utilizado el semestre pasado. Un paper interesante, ¿eh? A ver, un paper que llame la atención. Mm, Lottery. Deme un segundo. ¿Eh? Vamos a buscar de los papers que recuerdo. Ya, este. Vagues, Steve y Bolar del 2010. No, sí, vamos a googlearlo. Vagues, Steve, Politicians.
descarguemos. Es un paper que la primera vez que lo leí me llamó mucho la atención, así que bueno compartir las cosas que llaman la atención. No está de libre acceso, así que lo voy a buscar en Google Scholar para ver si hay alguna versión del paper que sí esté disponible. Acá hay una versión que sí está disponible. Les cuento, este paper aprovecha un evento interesante. En España, cada Navidad hay un sorteo, una lotería, que se llama la Lotería de Navidad de España, que le llaman el Gordo, ¿no? El Gordo de España se refieren a este sorteo que hacen en España, que es uno de los sorteos más importantes del mundo porque sortea mucho, mucho, mucho dinero. Es muy, muy atractivo ganar esta lotería, y se convierte en una fiesta casi nacional porque toda la gente está pegada en su televisor viendo la transmisión del sorteo y la gente está muy entusiasmada. Y lo interesante de esta lotería es que la gente usualmente no compra, no conozco exactamente el proceso, pero el boleto cuesta tan caro que se compra en grupo. Entonces yo compro con mis vecinos. Todos mis vecinos nos juntamos y compramos un boleto. Todo el barrio se junta y compra un boleto. Eso es lo que hace particular esta lotería. Entonces, lo que sucede es que al ser esto una lotería, es totalmente aleatorio, ¿no? Es aleatorio, es al azar. Y eso lo que ocasiona es que un barrio, un distrito, un conjunto de personas reciba un shock de ingresos, un shock de riqueza, totalmente exógeno. Pues de la nada, toda la cuadra donde yo vivo se puede volver millonaria porque ganamos eh, la lotería de España, la lotería de Navidad de España. Entonces, este paper aprovecha eso y dice, eh, si un barrio gana la lotería, probablemente ese barrio tenga algunas modificaciones en su dinámica. Puede ser que compren más, que ese barrio se llene de automóviles, que ese barrio se llene de casas nuevas, que ese barrio eh, de un momento a otro sus hijos vayan a colegios más caros, pero además de eso puede favorecer a los políticos de ese barrio, ¿no? Supongamos que gana la lotería el distrito de Jesús María. Entonces, en Jesús María hay más automóviles, hay más casas nuevas, hay más construcciones, eh, abre más negocios, pero a la vez probablemente la gente va a estar más feliz, más, más contenta, que pueda afectar a sus decisiones políticas. Puede ser que el alcalde sea reelecto, puede ser que la gente vaya con más ganas a votar, o puede ser simplemente que la gente está tan metida en sus cosas que ya no vaya a votar y la participación ciudadana en las elecciones caiga. Este paper es muy interesante porque trata de eso. Entonces, vamos a llenar. ¿De qué año es el paper? Este paper, vamos acá, fue publicado el 2016. El título es todo esto, ¿no? Los autores son acá Manuel Vagues y Berta Steve Bollard. ¿Se han dado cuenta que hay apellidos con guiones? Eh, van a encontrar, cuando ustedes hagan búsqueda en literatura, van a encontrar muchos autores que tienen su apellido junto con guiones. ¿Por qué sucede eso?
no es porque su apellido sea compuesto. Sucede de que muchos investigadores, cuando tienen apellidos muy comunes, eh, tratan de juntarlo con su segundo apellido para que ello no sea tan común, ¿no? Por ejemplo, supongamos, eh, ¿no? Por ejemplo, si a mí me citan en algún momento en un paper, me van a citar como Quispe, paréntesis, 2023, bueno, un paper del 2023. Pero hay tantos Quispes en el mundo y probablemente varios en la academia y quizás muchos en economía. Entonces, que te citen como Quispe, con un apellido que es muy común, eh, no, no ayuda a tu reputación, ¿no? O sea, no te van a identificar, no van a identificar a qué Quispe se refieren en sí. Entonces, por eso es que muchos autores le ponen un guión a su apellido para que sea más eh, recordable, entre comillas. Entonces, esta persona, Berta Steve Bollard, probablemente en su país, Steve debe ser un apellido muy común, así que por eso le pone guión Bollard. ¿Qué más? Objetivo. Eh, Analizar el efecto de ganar la lotería sobre, eh, sobre indicadores. En este caso vamos a leer qué dice exactamente el paper. A ver, políticos incumbentes. ¿Qué es político incumbente? Incumbente se le dice a la autoridad que está gobernando en ese momento. No sé, el presidente incumbente del Perú es el presidente que está gobernando en ese momento y que probablemente busque la reelección. Se le dice incumbente. Políticos incumbentes, estos políticos o autoridades que están en funciones reciben más votos cuando las condiciones económicas son buenas. En este paper nosotros exploramos eh, esta correlación, explotando o aprovechando una evidencia excepcional sobre la Lotería de Navidad de España. Ganar el ticket de la lotería, el ganar de la lotería está clusterizado geográficamente. Los que ganan la lotería están aglomerados en un solo territorio, ¿no? Como les dije, en Jesús María están todos los que ganan la lotería, en un solo área geográfica. Esto permite que esto permite estudiar el impacto exógeno de buenas condiciones económicas sobre el comportamiento de los votantes. Encontramos que las autoridades que están gobernando reciben significativamente más votos cuando en su provincia se gana la lotería. La evidencia es consistente con un incremento temporal de la felicidad, haciendo a los votantes más lenient. eh, Lenient sería, ¿cómo se traduce lenient? No críticos, no críticos con los incumbentes, con las autoridades, o con mayor preferencia sobre la situación actual. Entonces, lo que me dice es, ganar la lotería hace que la situación económica de la provincia donde ganaron la lotería sea mayor y esas mejores condiciones económicas hace que eh, no sean tan críticos con el político actual, la autoridad actual y por tanto se puede reelegir. Recibe más votos en su candidatura para la reelección. Entonces, pongamos eso. Analizar el efecto de buenas condiciones económicas
sobre el comportamiento en las votaciones, comportamiento de los electores, aprovechando un shock exógeno que es ganar la lotería. Entonces, ¿cuál es la variable dependiente? Votos que recibe el actual gobernante, sea alcalde, acá indicador. Mm, en este caso, la variable Y se aproxima por lo mismo, ¿no? Votos que recibe. Esto puede ser, en lugar de ponerle el gobernante, bueno, le podemos poner preferencias por el actual gobernante, ¿no? Preferencia en la reelección, ¿no? Las preferencias de los votantes por que el actual gobernante se reelija. Esa sería la variable Y. ¿Cómo se mide eso? Por la cantidad de votos que recibe el gobernante actual en las elecciones. La variable X, en este caso, en el paper lo que hace es poner el monto que gana, el monto que se gana en la lotería por provincia. Pues hay provincias donde se gana 0 soles, en este caso 0 euros. Hay provincias donde ganan seguro 1 millón de euros y otros muchos más dinero. Eso sería ganar la lotería, ganar la lotería. ¿Cómo nos aproximamos a que si ganó la lotería o no? Con el monto, ¿no? Monto que gana cada provincia. Ujú. ¿Qué más? ¿Hay otras variables que se utilizan? Sí, hay un montón de variables. Vamos a ver acá. Vamos a ver a las tablas de frente. Además, se utilizan otras variables como desempleo, el índice de precios al consumidor, el precio de las casas, el porcentaje de personas que gana la lotería. Hay un montón. Vamos a poner acá todas esas. Desempleo. ¿Qué más había? Había el CPI, que es el índice de precios al consumidor. Probablemente si mucha gente ha ganado la lotería en un distrito, puede hacer que los precios en ese distrito aumenten. ¿Qué más teníamos? Teníamos porcentaje de población que ganó en el distrito o en la provincia. Puede ser que ganaron 20 personas, 30, 100 personas en el distrito o en la provincia. ¿Qué más? Precio de casas, el precio de vivienda y otras más, ¿no? Marco teórico. En este paper se cita muchas fuentes. Por ejemplo, acá dice, si los votantes sostienen eh, fuertes preferencias sobre el gobernante actual, ah,
In addition, bueno, acá hay autores que encuentran lo contrario de lo que diría este paper. ¿Qué más? Esta cita, por ejemplo, no es importante. En otras palabras, la Lotería de Navidad de España es más un evento social que un juego típico de lotería. Garbia 2007. Esta cita no me sirve de mucho, es solamente un dato, no sirve para lo que yo tenga que recordar, pero otras cosas sí me podrían ayudar. Veamos. Vamos acá. Lo que me debería interesar es acá es alguna cita que me hable sobre cómo las condiciones económicas afectan el comportamiento de la gente. Vemos. En el contexto de información asimétrica, los votantes interpretan las condiciones económicas como señal de la habilidad de la autoridad que está gobernando, ¿no? Interesante. Entonces, si la gente siente que las condiciones económicas en su entorno son buenas, de alguna forma creen que es gracias al que está gobernando. Y eso lo dice Nordhaus en 1989. Eso probablemente me sirve a mí si estoy investigando cómo las condiciones económicas afectan al comportamiento de los electores. Lo pongo acá y probablemente pueda poner acá algo adicional que me haga recordar que este autor habla sobre eso, ¿no? Condiciones eh, económicas son atribuidas al esfuerzo de, de la autoridad. Buenas condiciones económicas son atribuidas al esfuerzo de la autoridad. Y así puedo encontrar más y ponerlas ahí. ¿Qué más? Datos. Ya. Este paper utiliza varias fuentes. Vamos a ver. Vamos. Acá. La primera fuente de datos es la que provee la Lotería de España. La misma lotería tiene una base de datos donde, donde mencionan cuánto se sortea, cuánta gente gana, a qué provincias corresponde la gente que gana. Por cuestiones de confidencialidad, no se sabe el nombre de los que ganan, pero sí dónde viven, ¿no? En qué provincia viven. Otra fuente, Electoral Data, ¿no? Seguro allá tiene una oficina de procesos electorales, acá como la OMPE. Entonces ahí debe estar. Eso debe ser, poner el frente electoral. En esa oficina deben tener información sobre cuánta gente ha ido a votar, cuántos votos ha recibido cada candidato, quién ha ganado la elección, todo eso, ¿no? Y además una encuesta. Ellos tienen una encuesta de hogares, la típica como la ENAO, también la encuesta de hogares, también la utilizo. Otra fuente, acá, datos macroeconómicos. ¿Para qué? Porque allá en España tienen buenos datos desagregados sobre inflación. La inflación la puede medir a nivel provincial
También el PIB per cápita lo puede medir a nivel provincial, así que es un eh, una buena fuente. ¿Quién tiene esos datos? Acá dice la oficina. A ver, vamos a ver. Primero, ¿qué información sacan en datos macroeconómicos? Población, ingreso bruto de los hogares, inflación, depósitos bancarios, desempleo, créditos, fuerza laboral, participación de la fuerza laboral, venta de autos, y creo que eso es todo. Pues acá, allá deben tener una oficina de datos macroeconómicos, ¿no? Como acá tenemos el BCR, allá deben tener su oficina. Vamos a poner acá. ¿Qué más? Debemos saber a qué nivel de agregación está esta información. La información está a nivel de provincias, porque es el nivel de agregación mínimo al cual se puede acceder sobre estas variables. Por ejemplo, eh, ¿quiénes ganan el sorteo? No se puede saber el nombre, la persona en particular. Lo único que se puede saber es en qué provincia está. Nada más. Por eso está a nivel de provincias. ¿Cuántos ganaron en esa provincia? ¿Qué monto ganaron? eh, Todo eso. ¿Qué más? Necesito mensual, trimestral. ¿En qué frecuencia está? Veamos. Acá debe decir. Mm, Dice, la variable votos está a nivel de años, ¿no? El año en que T es el año. Entonces está a nivel anual. Las variables están anuales. ¿Qué más? Método de estimación. Vayamos al método de estimación. Ah, en esta sección nosotros investigamos la relación entre indicadores económicos y la votación, el comportamiento de los votantes en España. ¿Qué más? Corren esta regresión. Es una regresión donde tienen datos panel, la variable está a nivel de provincias y eh, por años. Pues probablemente esto esté datos panel. Veamos si nos da algún tipo de información. Acá me dice que está con efectos fijos. Además de efectos fijos, también reporta mínimos cuadrados ordinarios y nada más. Entonces, utiliza efectos fijos, que es una metodología de datos panel, y además utiliza MSO para hacer algunas pruebas de robustez. Y nada más. Este paper utiliza metodologías no tan complejas porque tiene la ventaja de tener un evento exógeno, un evento aleatorio. ¿Cuál es el evento aleatorio? Es el sorteo, ¿no? La lotería. Que yo gane la lotería es totalmente al azar. No hay nada detrás. Entonces, eso, esa ventaja de tener un evento exógeno hace que la metodología no tenga que ser complicada. Cuando no es posible tener un evento exógeno, eh, se necesitan metodologías más complejas. En este caso, no era necesario. Resultados. Vayamos acá. Voy a voltear esto. Hay varios resultados interesantes. Por ejemplo, acá, el ingreso claramente aumenta, pero aumenta solamente en un periodo. Eso es interesante. Parece que la gente que gana la lotería eh, recibe ingresos, pero ese ingreso no lo reinvierte para que tengan ingresos futuros.
¿no? Es un shock de ingresos, pero eso no lo reinvierte, sino que en el siguiente periodo regresas a los ingresos típicos, habituales. Luego, veamos otro acá. Ah, depósitos bancarios. Ganar la lotería hace que sus depósitos crezcan en todos los 4 periodos siguientes. Créditos, no, no hay efecto sobre créditos. Hay un efecto en compra de vehículos, ¿sí? Hay un efecto en compra en precio de las casas de esa provincia, sí. Parece que hay un efecto un poco retardado, pero hay. El PBI no tiene un efecto significativo. La población tampoco. La inflación tampoco. La fuerza laboral tampoco. El desempleo, parece que hay una caída en el desempleo, tiene algo de sentido. Si las provincias son más ricas, puede haber más gente tiene empleo, por tanto menos desempleo. Esos son como resultados intermedios que pueden poner acá, resultados. Y más abajo debe estar los resultados sobre la votación. Acá, por ejemplo, me dice, vamos a, la variable dependiente es participación electoral. ¿Cuánta gente ha ido a votar? Acá me dice que ganar la lotería, todo esto es negativo, parece que reduce la participación electoral. Menos gente va a votar en las provincias donde gana la lotería. Probablemente porque eh, como la gente ya tiene dinero, no le interesa mucho participar en acciones colectivas como votar, entonces hay menos participación política. Vayamos abajo. Ahora sí, acá la variable dependiente es votos por la autoridad que está en funciones. Y dice, ganar la lotería, todo esto es positivo, aumenta la cantidad de votos del incumbente. Está separado por algunas eh, categorías, por ejemplo, si es de qué partido, acá está separado bueno, acá está como simpatía por el incumbente, assessment incumbente, si es de la oposición, economía, situación económica, pero lo que nos interesa es esta primera columna. Mientras, si la provincia gana, si la provincia gana la lotería, más gente vota más porcentaje de gente vota por el actual gobernante. Y si el monto de la lotería es más alto, inclusive más gente vota por el incumbente. Entonces, todo eso lo podría poner acá. Vamos a poner unos cuantos, ¿eh? Si en la provincia, en las provincias donde se gana la lotería, donde se gana la lotería, mayor porcentaje vota por el incumbente. Otro resultado. Eh, mientras más alto es el premio recibido en la lotería, mayor porcentaje vota por el incumbente. Así pueden estar detallando los resultados. Y en observaciones, probablemente pueda poner algunos detalles, ¿no? Por ejemplo, eh, este paper aprovecha un evento exógeno. ¿Qué más? Este paper solo analiza la lotería. ¿De qué año? Creo que será del 2004, pero vamos a ver de qué años o de qué años.
porque es poco probable de que estudie todas las loterías de toda la historia, ¿no? Debe ser solamente de algunos años. Pero busquemos. Ah, bueno, utiliza varias encuestas. Utiliza del 86 al 2011. Pues vamos a poner eso acá. Analiza. Es una lotería anual, ¿no? Entonces todos los años se hace. Analiza las loterías de, desde 1986 al 2011, ¿no? Sí. Y así puedo poner detalles. ¿Qué cosa debo anotar y qué cosa no debo anotar en observaciones? Depende de lo que esté investigando. Si cuando yo esté escribiendo mi investigación, esto puede ser relevante, entonces lo anoto. Hay cosas que no van a ser relevantes cuando yo escriba mi investigación, ¿no? Por ejemplo, no creo que sea relevante detalles como cuánto cuesta la lotería, cuánto cuesta el ticket o qué días hace el sorteo, ¿no? Esas cositas no son importantes, fácil aparecen en esta investigación, pero no es necesario que las recuerde, que las tenga a la mano. Entonces, es un ejemplo de un paper simple y pueden hacerlo con cualquiera, ¿no? A ver, veamos esto. Acá dice Albertus 2019 Land Reform and Civil Conflict Theory and Evidence from Peru. Durante muchos años ha habido o hubo una teoría entre sociólogos, antropólogos, politólogos, que decían que si sin reforma agraria en el Perú hubiera ganado Sendero Luminoso. Eso es una teoría que durante muchos años estuvo, estuvo siendo defendida por muchos académicos. Y tenía mucho sentido. ¿Qué es lo que decían ellos? Decían que la reforma agraria realizada por Velasco tuvo un efecto de descomprimir la tensión social. Pues, había mucha gente que estaba muy descontenta con la situación en el Perú, sobre todo por las desigualdades, y la reforma agraria permitió que ese descontento de alguna forma sea atendido y se reduzca el descontento. Sin embargo, todavía quedaron rezagos de ese descontento que luego aportaron a que Sendero Luminoso tenga cierta aprobación en ciertos lugares de la Sierra del Perú. Entonces, sin la reforma agraria, ese descontento hubiera sido mucho mayor, lo que hubiera provocado que cuando Sendero Luminoso empezó su lucha armada, hubiera tenido más aceptación en muchas más zonas, se hubiera hecho más fuerte y probablemente ganaba Sendero Luminoso en el conflicto armado, ¿no? Entonces, esa teoría por mucho tiempo estuvo circulando, pero no había forma de comprobarlo con datos, hasta que llegó Albertus, que trabaja creo que en Chicago, y él logró eh, recolectar datos para testear esa teoría. Y a lo que llegó es que sí, esa teoría tenía mucha razón. ¿Cómo lo comprobó? A nivel distrital, recogió información sobre la intensidad de la reforma agraria y también sobre la intensidad de muertes o la cantidad de muertes en cada una de los distritos
de la Sierra del Perú. Vamos a ir desagregando un poquito este paper. Ah, busquemos. Uy, vamos poniendo algunos datos. Entonces, el 2020 se llama Land Reform and Civil Conflict de Albertus. ¿Cuál es el objetivo? Analizar el efecto de la reforma agraria de los 60 sobre la intensidad del conflicto armado de los 80. ¿Cuál es la variable Y? La variable Y es el conflicto armado, o la intensidad del conflicto armado. Intensidad del conflicto armado. ¿Cómo mide la intensidad del conflicto armado? Por la cantidad de muertes en cada uno de los distritos. También utiliza cantidad de heridos, cantidad de personas que fueron mutiladas, cantidad de personas que quedaron en situación de discapacidad, un montón de variables, pero la principal es cantidad de muertes. ¿Cuál es la variable Y? Es la intensidad de la reforma agraria. ¿Cómo mide la intensidad de la reforma agraria? Con la cantidad de tierra o las hectáreas o el porcentaje de tierra que fue colectivizada en la reforma agraria. Entonces, no sé, en un distrito se colectivizó el 100% de tierras. En otro distrito se colectivizó solo el 10%. Entonces, quiere decir que la reforma agraria llegó con más intensidad a ciertos distritos que a otros. Otras variables, a ver, revisemos. Por ejemplo, pero antes de ver las variables, veamos. Este es un mapita a nivel distrital que tiene los distritos donde hubo reforma agraria. Ya todos los que son grises son donde hubo reforma agraria. Bastante, ¿no? Y acá, en este lado, abajo creo, acá, están
la intensidad de conflicto armado. No, perdón, este es tierras. ¿Y dónde está el mapita de muertes? Acá. Ya, este es porcentaje de tierras expropiadas por distrito. Acá Cusco. Y acá el logaritmo de la cantidad de ataques por distrito. Y como sabemos por historia, Ayacucho, toda esta parte, tiene un montón de intensidad en el conflicto, ¿no? Veamos, tablitas, ¿qué variables adicionales hay? Utiliza totalidad de ataques, total de muertes, población, densidad de carreteras, personal, presencia del Estado que se mide con cantidad de funcionarios o contratados por el Estado, como profesores, médicos, todo eso. Elevación en metros sobre el nivel del mar, slope es pendiente, tierra cultivable, área del territorio, si es zona de mita o no zona de mita, si antes en el pasado hubo movimientos sociales y total de tierras no colectivas. Entonces, todo eso podemos ponerlo acá, toda esa lista acá. ¿Qué más? Marco teórico. Sobre este tema de la relación entre reforma agraria y, e intensidad de muertes, hay un montón de información. Por ejemplo, acá tenemos estos. El mismo Albertus con Kaplan ya habían escrito sobre ello. Finkel, Gerhan y Olsen ya habían escrito sobre eso. Acá también citan eh, la Comisión de la Verdad y Reconciliación, donde en un momento también se discutió sobre esa posible relación. Y así pueden ir citando acá esos papers, ¿no? Datos. ¿Qué datos utilizan? Los datos que utiliza nuestro amigo Albertus son datos bueno, parte de ellos son datos de la ENAO. Vamos a buscar. Datos también de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, pero hay una parte que él mismo lo, lo, mm, lo construye con ayuda de algunos académicos de Grade. En Grade ayudaron a Albertus para crear su base de datos, porque como entenderán, tener una base de datos a nivel distrital sobre reforma agraria y otra base de datos sobre muertes en el conflicto armado es muy difícil de construir. Así que él lo hizo con ayuda de muchos académicos. Entonces acá leamos qué dice. Acá está. Una de sus fuentes fue el Ministerio de Agricultura, donde tenían datos administrativos sobre la reforma agraria. ¿Ya? Esos datos no estaban digitalizados, estaban en papel, así que él lo tuvo que digitalizar y copiar todo eso. ¿Qué más? Vamos acá. También tuvo que revisar decretos ministeriales, resoluciones supremas, un montón de documentos los tuvo que él digitalizar para ver en qué distritos hubo reforma. ¿Qué más? Otra fuente. Acá están datos de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Y también utiliza por ahí datos geográficos y datos de la ENAP. A ver, acá. Y esos datos eso podrían ponerlo acá. ¿A nivel de qué está? A nivel de distritos y a nivel de años. ¿Qué método utiliza? Vayamos al paper y vayamos a método. Dice, el análisis utiliza regresiones discontinuas. Él lo que utiliza son regresiones discontinuas, donde su
punto de corte, a ver, unidad donde tiene un score sobre distancia. Vamos a ver. Entonces, de lo que entiendo, utiliza regresiones discontinuas, donde el tratamiento es recibir reforma agraria o no recibir reforma agraria, y la distancia al punto de corte es la probabilidad de reforma agraria. Hace una estimación simple para decir cuán probable es que este distrito reciba reforma agraria, y con eso hace su regresión discontinua. ¿Qué más? Resultados. Bueno, el resultado principal es que sí, en los distritos que tuvieron reforma agraria eh, tuvieron o sufrieron menos ataques y muertes a raíz de conflicto interno. Y hay otras conclusiones que se pueden sacar, pero básicamente la más importante es esta. Observaciones, no sé qué pueden poner acá. Em, por ejemplo, algo importante recordar esto es que esto tiene su paquete de replicaciones. Posee su paquete de réplica. Este paper tiene su paquete de réplica donde están sus bases de datos y sus códigos en Stata y en R, con lo cual ustedes pueden replicar los gráficos y las regresiones que hace. Si alguien tiene curiosidad, lo puede descargar y puede ahí jugar con los datos. Ok, chicos, preguntas hasta ahí. Ya, chicos. Entonces, lo que indica la profesora es que cada uno de ustedes haga un ejemplo y lo comparta con nosotros. La profesora me dijo que anote los nombres de los que participan y los que hacen el ejercicio y los que se quedan, así que eh, supongo que ella les dará algún punto adicional en sus trabajos. Entonces, unos 20, 25 minutos, unos 20 minutos para que ustedes hagan y luego lo compartan. ¿Alguien quiere participar? ¿Alguien estaba con el micro? Ah, sí, profesor. Nosotros escogemos el paper, ¿no? Sí, de preferencia Para compartir. sí, de preferencia un paper que ustedes estén utilizando, ¿no? Que les sea de utilidad. Entonces, 20 minutos, ¿ya? Volvemos 4:52 y un par de ustedes comparten para ver si lo han hecho bien. Solamente de un paper.
Y chicos, volvemos. ¿Algún voluntario que quiera compartir su ejemplo? Un voluntario, chicos, o al azar. Digo, yo no lo he terminado, pero no sé si podría comenzar yo. Pues si es una parte normal, Ya, ya. claro. Espera un poquito. Pues, Comparto pantalla, ¿no? sí, puedes compartir. Y luego Patricia. Sí, no importa si no han terminado lo que han podido Ya. hacer. El paper que estoy mostrando es el paper que más o menos creo que podría servir para un paper guía. Ujú, Trata del sistema de taxes en la agricultura en Marruecos ujú, y, bueno, su efecto perfecto, como dice acá en el objetivo, en la economía en general, pero más que todo en la distribución del ingreso. ujú, Justamente de ahí sale que la distribución del ingreso sería la variable dependiente. La variable independiente sería el nuevo sistema de taxes. El marco teórico de referencia es un poquito más, pero bueno, no me alcanzó acá. Pero, o sea, usan este modelo de acá, que, bueno, para mí me es una base nuevo. ujú, Y aparte usan, desde el Olso, usan otra cosa para poder, tocar toda la sensibilidad del mercado, bueno, el sector agrícola. Y bueno, los resultados están acá, no sé si entran del todo bien, pero, ujú, aquí están los resultados. ujú. En tu variable entendí por el título que el X era el sistema de... ¿Cuál es el X? Creo que es al revés o no. No, no, no. O sea, lo que quieres ver es, el impacto de un nuevo sistema de taxation sobre la distribución del ingreso. Ah, ya entendí. Ujú. Sí, Está bien entonces. y por acá lo muestran, o sea, lo hace como que a través de varios escenarios. O sea, pone varios escenarios donde el sistema de taxation tiene ciertos, acá está, o sea, tiene ciertas cosas y otras en las que no, y como que va viendo el efecto sobre, sobre la distribución del ingreso. Ujú. Algo interesante que veo en tu Excel, o dos cosas interesantes que se pueden ver, es que como estás escribiendo en inglés está bien, sobre todo cuando trabajan en temas de macro, simulaciones, hay mucha jerga que es difícil de traducir, entonces a veces es mejor escribirlo en inglés y de paso practican su inglés, ¿no? Por ejemplo, hace un rato que en el paper que trabajamos, incumbente es una palabra que en español casi no se utiliza, ¿no? Entonces quizás mejor solo en inglés. Y otra cosa es que también es bueno eh, escribir los resultados en nuestras palabras, porque yo solía copiar los resultados y ya, pero a veces como se te queda más, se te queda en la cabeza y te queda más claro cuando lo pones en tus palabras, ¿no? Entonces, está bien lo que estás haciendo. ¿Y los datos? ¿De dónde sacan los datos los autores? Ese es un problema que tengo todavía, no logré identificar de dónde sacan los datos. Mm, O sea, como que recién estoy comenzando a ver el paper, pero no sé, me interesó comenzar a hacer de una vez la tablita del Excel con porque bueno, me va a ayudar. Y no llegué a encontrar cómo llegar a sacar los datos. No, está bien, está bien. Está bien que avances. Gracias, José. Vamos con Patricia.
Sí. Am, a ver, sí puedo compartir pantalla. Sí, ya pues. No, no puedo. Perdón. Ahora sí. Sí. En este caso, el paper que, o sea, como elegí de referencia y que es más o menos bien parecido a mi tema, Ujú, es un paper del Banco Internacional de Pagos, eh, que, o sea, agrupa varios autores y por eso decidí poner solo el primero, porque son como 6 o 5, si no me equivoco. Y bueno, el título es Financial and Real Shocks and the Effectiveness of Monetary and Macroprudential Policies in Latin American Countries. Y más que todo como que evalúa cómo los choques reales y financieros pueden ser mediados por las políticas macroprudenciales que implementa el Banco Central de cada país. ujú. En este caso, el paper analizó a los países de la Alianza del Pacífico. Entonces me pareció interesante porque incluía a Perú. El objetivo del paper es que compara el impacto de las políticas monetarias y macroprudenciales en los sectores financiero y real. Y bueno, en este caso, como el paper utilizó, o sea, planteó primero un modelo neokeynesiano y a partir de ese modelo utilizó DINAR, o sea, para simular como que los choques, en este caso externos y de eficiencia en la inversión y financieros, cómo afectan al sector real y financiero. Entonces, por eso, como que no estaba segura, pero puse como variable Y al sector real y financiero y a la variable X como los choques. Ujú, Entonces, y ahí en el paper como que especifica de que el sector real va a ser representado, bueno, y el financiero en conjunto van a ser representados por la producción, inversión, inflación, tipo de cambio real, la tasa de interés, el crédito, el spread y el spread de las tasas de interés. ujú. Si no me equivoco, también como que utilizan otras variables, pero o sea, son muchísimas y como que en el paper en sí no las especifica porque como hace para 4 países, creo que también adapta el uso de las variables a la situación de cada país. Sí. Entonces, Ujú, por eso como que está un poco en duda. Eso creo que iría en la parte con variables, pero como que no lo encontré aún en el paper. Y lo de choques externos y o sea, utiliza las variables de prima de riesgo de cada país, el precio de las materias primas también importante en cada país, el margen de los precios de exportación e importación, el PIB extranjero, que en este caso creo que depende de los socios comerciales de cada país, la inflación extranjera y la tasa de interés extranjera, también depende de cada país. ujú. Luego, con respecto al marco teórico de referencia, creo que, o sea, aquí más que todo podría poner como que los modelos neokeynesianos que se han desarrollado recientemente Ujú, y, y pone algunos autores también de los que como que se hace referencia. Y luego, en la parte de los datos, más que todo especifica de que va a utilizar una muestra que va de 2001 hasta 2014 y que en este caso va a incluir la crisis financiera que hubo en el 2008. ujú. Y el método de estimación es un Standard Bayesian MCMC, que es eh, Monte Carlo algo más. Y bueno, en los resultados, aún, o sea, justo lo estaba leyendo y por eso como que me faltó eso. Ujú. Sí, pero está perfecto. Estás utilizando bien la tablita y adaptándolo a tu tema de investigación, porque estos son simulaciones, ¿no? Está bien. Ajá. Está perfecto. Gracias, Patricia. Kiara, a ver, para que comparta. Mm, Kiara, Buenas tardes, Diego. ¿cómo estás? A ver, ahora puedes compartir. Sí. Ya, bueno, en este caso, yo encontré este paper que habla del efecto del traspaso de la tasa de interés de referencia Ah, a las tasas bancarias en el Perú. Eh, y bueno, en este caso, lo que hace el paper es que analiza el efecto de la
de la tasa de interés de referencia en varias tasas bancarias, o sea, incluidas, acá falta mencionar también, porque en primer lugar yo pensé que solo se refería a tasa interbancaria, pero en realidad ve el efecto que tiene sobre las tasas activas hipotecarias de consumo, también sobre las tasas pasivas. Entonces, en realidad hay bastantes yes aquí. Y bueno, el X es solamente una política monetaria. Y bueno, el indicador de construcción, bueno, en el caso de la de Y vendría a ser la tasa de interés de Ujú. referencia. Y bueno, el paper no analiza otras covariables en realidad porque usa estos métodos de estimación, o sea, usa los métodos de cointegración para poder ver si es que existe este efecto, ¿no? Este pass-through. Y bueno, usa varios en realidad, ¿no? Usa el método de cointegración de Engel y Grangel para el caso de cointegración simétrica y el MTAR, el TAR y el BETAR para el caso de que exista una cointegración asimétrica. Y por eso es que usa estos métodos de acá. Y bueno, la fuente de datos es de la SBS y el periodo es desde, bueno, algo de, no recuerdo si mayo o agosto, uno de los meses, del 2002 hasta el 2010. La unidad de análisis, bueno, vendría a ser solamente en el caso de Perú, si es que es correcto lo que estoy poniendo acá. Y bueno, la frecuencia es mensual. Y bueno, estos son el marco teórico de referencia que el paper menciona sobre los mecanismos de transmisión eh, de la tasa de interés de referencia a las diferentes tasas bancarias. No menciona todas, como no sé, de consumo y eso, o específicamente microempresa, pero sí menciona eh, que puede afectar estos sectores. Ujú. Y bueno, el paper, deja de compartir, el paper es, creo que es este, ay, no quiero, Según lo que recuerdo, se trabó. tu tema era algo parecido, solo que tu Y era préstamos separados por... Era la oferta, claro, la oferta crediticia. Ujú. Bueno, este paper te va a ayudar Ajá, un montón. sí, en parte, en parte. Pero bueno, en este caso yo no voy a hacer una diferenciación en la oferta crediticia porque había que sustentar si, o sea, el por qué es que podría haber un efecto diferenciado de la política monetaria, específicamente de la tasa de interés de referencia, sobre ciertos sectores de la oferta crediticia, ¿no? O sea, que pueda impactar diferente en uno que en otro. Entonces, como no hay algo sustancial que me diga que puede haber un impacto diferente de repente, entonces mejor me aseguro y lo agrupo Pues, en su completitud, no como oferta crediticia. ujú. Sí. Sí, pero está perfecto. Te va a ayudar también un montón. Gracias, Mm, Kiara. Gracias, chicos, por ser voluntarios. Y ya nos hemos pasado de la hora, así que los dejo para que sigan avanzando sus cosas. Y ya nos vemos el día viernes. Como les dije, la primera hora vamos a avanzar todos juntos un tema y la segunda hora solamente son turnos de asesorías, así que en la segunda hora solamente se tiene que conectar al momento de su turno, no tiene que quedarse las 2 horas, solo la primera hora. Ya chicos, nos vemos y no se olviden llenar el Excel y me quedo un rato por si tienen preguntas. Nos vemos.